lo persigues, nadie te lo regala. Tus raíces fueron heridas de tus cicatrices, ya tu arco iris se quedaba sin matices. No te importa perderte en la cepa de Belice. Tigre, tú, dientes de acero y con las rayas grises. Estratégico era tu plan para llegar a México. Tanto caminar, por poco llegas tetrapléjico. Falta un solo inning para lograr el éxito. La suerte será el mejor amigo de tus méritos. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le das gracias a... Buenas, mi gente. Esto es Cuba en Caliente. Nada, hoy venimos con otra atractiva y con muy buena enseñanza de esas que nos da el profesor Quintana, Antonio Quintana Bonachea. Esta vez va a tratar el tema que él tiene una serie de programas y yo lo voy a picar en 2 programas. Si tiene aceptación lo pongo completo, si no tiene aceptación, porque bueno, a veces que no, pero bueno, yo sí los veo interesantes y quiero que ustedes me dejen en sus comentarios qué ustedes creen de estas disertaciones que da el profesor. Hoy va a hablar sobre la estafa. No vamos a hablar de que el cubano estafó al cubano, no, vamos a hablar sobre la estafa. ¿Quién es la estafa, caballero? La dictadura. La dictadura siempre ha estafado al pueblo. Es la palabra fea para decirla, hay muchas palabras lindas, pero la hablamos con la palabra que estafa. Y entonces él pone de ejemplo muchos ejemplos y entonces, valga la redundancia, entonces, que él dice, y lo que viene atrás es la nueva generación. ¿Cómo crees que salga la nueva generación? Mi gente, por eso pedimos una Cuba libre. Nada, esto es Cuba en Caliente, patria y vida, libertad para los presos políticos, mi gente. Y síganos y déjenos sus comentarios. Chao. A ver, voy a dedicar un par de publicaciones para hablar de las estafas. Ese mal hasta ahora sin solución que se ha diseminado por toda nuestra sociedad. Porque cuando un gobierno no da ejemplo de integridad y estafa a su pueblo, las nuevas generaciones se educan con la deshonestidad a la vista. ¿Y qué se podría esperar entonces de los ciudadanos formados bajo esos ejemplos? Estoy seguro de que necesitaré más de una publicación para abarcar esta ya tradicional riqueza cultural, fruto de nuestra sociedad socialista, que es la estafa. El dale al que no te dio, el yo no creo ni en mi madre, como se dice en buen cubano. Y no voy a hablar de las estafas ejecutadas por delincuentes callejeros, de mayor o menor habilidad para explotar la ingenuidad de las personas. Voy a hablarle de las estafas inevitablemente tácitas, aquellas en que el estafado sabe que lo están estafando, pero no le queda más remedio que aceptarlo. Son situaciones de que lo tomas o lo dejas. Si la tomas, sobrevives; si lo dejas, pereces. Así de simple. Entre las más abarcadoras están las de tarima o mostrador. Esas, mediante la cual te cobran de más, te dan vuelto de menos o te sirven un peso inferior al que estás pagando. Y usted regresa a su casa con su mercancía y sus bolsillos menguados y mira de reojo un cartel que hay colgado en un lugar bien visible del comercio que dice: aquí funciona un comité de protección al consumidor. Y para el extranjero que está viendo este video, les explico por qué el cliente no protesta y reclama. En primer lugar, porque si va a discutir por cada vez que eso le va a suceder, tendrá varios disgustos diariamente y al final terminará en un hospital padeciendo de un infarto cardíaco, una falla hepática al quedarse sin hígado o internado en un manicomio. En segundo lugar, porque es muy probable que no se pueda disfrutar después de los beneficios que representa la imperante necesidad de adquirir el producto que te estafaron, más el producto que le estafaron a otros, pagándolos a un precio de mercado informal. Ese precio que se cobra 10 veces o más el precio oficial y al que todos tienen que acudir por supervivencia. También voy a hablar de la estafa de cooperativa. Esa que te vende una lata sellada de puré de tomate elaborada con pura zanahoria, calabaza, mucho colorante y muy poco de tomate. O la que vende frutas y viandas semipodridas a precio de primera, después de haber pasado por la ineficiente y corrupta supervisión de inspectores de comercio y salud pública. Y para colmo, también con faltante de peso. Y todo eso bajo la burlona presencia del mencionado cartelito que dice: aquí funciona un comité de protección al consumidor.
Y es así como la engrasada cadena de la inmoralidad hace eficientemente su trabajo de deterioro de los valores más elementales de la sociedad, con una pasmosa impunidad, mientras los vientres abultados de los altos dirigentes del país reparten ante las cámaras de televisión elogios y palmadas en el hombro a los dirigentes de los centros de producción y servicios que, al enterarse con anticipación de la visita, barrieron bajo la alfombra toda la inmundicia que los inunda. Y ninguno de esos altos dirigentes se extraña de que todo se vea tan nuevo y recién reparado y pintado. Sencillamente no quieren preguntar, no quieren enterarse, ni quieren hacer visitas sorpresivas, porque saben que con lo que se van a encontrar puede quizás vaciarles el abundante contenido recién ingerido en esos sacos sin fondo que portan bajo sus estrechas camisas. En mi próxima publicación les voy a exponer mis criterios sobre las más imperdonables de todas las estafas, esas que yo suelo nombrar como estafas de chapa azul, o sea, esas estafas de las que no se tiene posibilidad alguna de escapar ni defensa, las estafas que cometen los organismos estatales y tienen como víctimas al pueblo trabajador, amparadas en la impunidad de sus gobernantes. Muchas gracias. A ver, como prometí en mi publicación anterior, hoy voy a comenzar a hablar de las peores estafas que se sufren en nuestra sociedad, aquellas contra las que no hay defensa posible, aquellas a las que yo llamo estafas de chapa azul, que son las que cometen los organismos del Estado contra el pueblo trabajador. Porque tal pareciera que a la hora de cobrar para el Estado 2 más 2 suman 5 y a la hora de pagar para el Estado 2 más 2 suman 3. Es lo que popularmente en buen cubano llamamos la ley del embudo. La parte ancha para el Estado, la parte estrecha para el pueblo. A la hora de cobrar, el Estado es implacable. Tiene a su disposición todos los mecanismos de apremio y coerción disponibles. Plazos de pago, recarga por mora, multas por impago, duplicación y triplicación de importe adeudados, descuentos de oficio, visitas a los deudores, vistas ante los tribunales, cancelación de contratos y un largo etcétera. Pero cuando es el Estado el que debe, puede tomarse todo el tiempo que quiera, y a veces son años, y tejer toda una maraña de gestiones burocráticas que dificultan la posibilidad de que la deuda estatal sea cobrada. Y contra tales desmanes no existen mecanismos de defensa. Ejemplos sobran. Para los más jóvenes, aquellos a quienes van dirigidas mis publicaciones, comenzaré por comentarles sobre aquellas estafas y extorsiones de las que ya muy pocas memorias existen. Las estafas y extorsiones comenzaron prácticamente desde el principio del triunfo revolucionario. La diferencia es que en esa época, por allá por los años 60, estas acciones estaban dirigidas contra los ciudadanos considerados desafectos a la revolución y contra aquellos propietarios sobre los que se ejecutaron las expropiaciones forzosas de pequeños y medianos negocios y propiedades que pasaron a manos del Estado. La mayoría fueron cancelados, cerrados, desactivados y aplicando una indemnización no concertada. El monto de la indemnización era determinado por el Estado. Y cuando ésta era considerada muy elevada por el alto valor del bien expropiado, el dinero se colocaba en una cuenta bancaria, de la cual el beneficiario solo podía extraer una cuota mensual determinada también por el Estado. Y es así como hubo propietarios, por ejemplo, a los que el tiempo de vida que le quedaba no le alcanzaría para disfrutar del total indemnizado. Y por supuesto que el dinero restante era heredable, pero resulta muy injusto que una persona no pueda disfrutar a plenitud y en vida el fruto de su trabajo o su emprendimiento. Contra las personas que tomaban la decisión de emigrar, aunque sus motivaciones no fueran políticas, sus bienes eran investigados e inventariados de inmediato. El inventario incluía la vivienda, los autos, los muebles, los electrodomésticos, las joyas, las obras de arte y hasta los bienes de escaso valor. Al momento de la salida,
los bienes eran inventariados nuevamente por los interventores y pasaban a manos del Estado sin derecho a indemnización alguna. Y si algo faltaba, el propietario perdía la posibilidad de viajar. Los que decidían emigrar no podían vender, ceder, donar, ni siquiera destruir sus propiedades. Tenían que salir del país completamente despojados. Este tipo de acciones no se pueden catalogar de otra forma que como un acto de extorsión, estafa y robo. Y todavía algunos se preguntan por qué la emigración cubana detesta a la revolución. Más adelante, las medidas de expropiación se fueron extendiendo al resto de la población y así desaparecieron desde los propietarios de fondas, aquellos modestísimos restaurantes de comida muy económicas, hasta los servicios privados, los vendedores ambulantes y carretilleros, hasta los maniceros y cafeteros que recorrían el malecón habanero. La revolución se convirtió en un monstruo devorador de iniciativas privadas, a las que hizo desaparecer y obligando a todo el pueblo a convertirse en trabajadores estatales. Es por eso que no puedo dejar de mirar sin escepticismo la aprobación y proliferación de los trabajadores por cuenta propia y las MIPYMES actuales, ya que son fruto del desesperado intento del gobierno revolucionario por sobrevivir a los tiempos sin el apoyo del campo socialista. Yo estoy convencido de que si en el mañana se dieran nuevamente las condiciones de seguridad internacionales que existían en esa época para este sistema, nuevamente harían desaparecer los negocios privados en toda la nación. Este tema no está agotado. Por cuestiones de tiempo, tendré que comentar en próximas publicaciones sobre la evolución de las estafas de chapa azul que cada vez más proliferan en la actualidad sobre este pueblo indefenso ante ellas. Muchas gracias. A ver, una de las formas de estafar más eficaces es cuando se logra que el estafado se quede con la sensación de que salió ganando. Para continuar con el tema de las estafas de chapa azul, aquellas en que el estafador es el Estado, esta publicación la voy a referir a las estafas de los años 70. Ya para esa década no quedaban propietarios y las migraciones de ciudadanos pudientes eran casi nulas. Entonces, los ojos del estafador se volvieron hacia la masa trabajadora, aquella que una vez juró defender. Y es así como poco a poco empezaron a desaparecer esos beneficios que en un inicio fueron otorgados a la masa trabajadora. Por ejemplo, dejó pagarse la seguridad social correspondiente al reposo médico de hasta 3 días. Ahora, para tener derecho a remuneración, había que presentar un certificado médico de más de 3 días y no más de 30. Pero aún así, los primeros 3 días no se pagarían nunca más. También desapareció el llamado salario histórico. El salario histórico consistía en que si por cuestiones de salud un trabajador era transferido a un puesto de trabajo de menor complejidad y salario, este trabajador podía conservar el salario anterior. Es muy típico de las estafas de chapa azul engatusar al pueblo para que haga o apruebe algo con ventajas que luego con el tiempo van siendo revocadas mediante resoluciones legales. Pero estas estafas se quedan muy cortas ante la mayor de todas las estafas de los años 70. Hay que recordar que todo, absolutamente todo, estaba normado por las libretas en ese tiempo, porque existían 2 tipos de libretas: la libreta de productos alimenticios o de la bodega, como todavía se le llama, y la libreta de productos industriales o de la tienda, que era como se le decía. Resulta que los productos de la tienda no pasaban de algún aseo, ropa, zapatos, uniformes escolares, los juguetes del Día de los Reyes y otras cosillas sin importancia que eran comercializados de forma limitada y muchas veces opcional. O sea, tenía que escoger entre 2 o más productos diferentes. En el país por años no se vendieron en las tiendas ni electrodomésticos ni útiles del hogar, entre otras cosas. Y como viajar al exterior estaba terminantemente prohibido al ciudadano común, solo los marinos mercantes, los privilegiados funcionarios estatales y los dirigentes y sus familiares
tenían acceso a esos artículos que eran traídos del exterior. Los hogares cubanos, al contrario del resto de los hogares del mundo, donde cada vez era más frecuente la posibilidad de adquirir algún tipo de electrodoméstico, carecían de esa posibilidad. Y entonces surgió el Plan CTC, una estafa muy bien engrasada que cometió el Estado cubano en complicidad con el Sindicato Nacional y dirigida contra la masa trabajadora. El Plan CTC era el derecho de compra que se le otorgaba a un trabajador que cumplía con ciertos requisitos, un derecho que debía ser normal para un trabajador cualquiera. Sencillamente, usted debería poder ahorrar parte de su salario y con su dinero debía tener la posibilidad de comprarse cualquier producto en las tiendas. Pero no, en esos años ese derecho tan básico había que ganárselo, había que demostrar la condición de revolucionario. Pero no solo eso, había que acumular una serie de actividades que constituían méritos laborales. No bastaba con que usted fuera un trabajador eficiente y con que cumpliera con la asistencia y puntualidad requeridas. Había que dedicar tiempo extra laboral a las actividades políticas, horas de trabajo voluntarios y hasta proteger los bienes estatales, desatendiendo la protección de la familia ante eventos meteorológicos adversos. Todo eso era registrado en una hoja a la que se le llamaba la sábana, y el derecho de compra de cualquier artículo en una tienda era otorgado a aquellos que más tiempo extra laboral habían dedicado a esas actividades. No estamos hablando de un regalo, había que pagar por el producto, y si alguien se pusiera a sacar cuentas del valor del salario del tiempo extralaboral necesario para obtener un derecho de compra de cualquier artículo, se daría perfecta cuenta de que se estaba pagando varias veces el valor del artículo en cuestión. Lo más triste es que los trabajadores, en su afán de llevar un poco de confort a su hogar, se sentían felices y se disputaban el derecho a ser estafados. Y en esas disputas llegaron en no pocas ocasiones a la pérdida del compañerismo y de los valores morales de los trabajadores. Mientras tanto, la CTC, quien debería tener la sagrada misión de defender los derechos de la masa trabajadora, se plegaba servilmente ante el gobierno como brazo ejecutor de la infamia. Muchas gracias.